Yo me propuse hacer 5 pisos en 5 años, que era algo que se escucha mucho. Capital total. Era un proyecto de 44.000 euros. Cada socio pone 11.000 euros. Que en 3 años compré 11 pisos. Muy buenos días a todos, soy David, bienvenidos a un nuevo vídeo de Vaya Inversión. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales, tenemos a Rubén y Christopher del canal Nice to Fit You. Y bueno, ahora os voy a presentar, voy a dejar que se presenten ellos solos y vamos a hacerles unas preguntas. Si quieres primero tú Rubén y luego tú Christopher, para que os conozcan un poco. Bueno, pues yo soy Rubén García, creé el canal Nice to Fit You y hace poco se ha unido conmigo Christopher en él para aportar un granito más y para aportar a alguien con quien debatir, para no sentirme yo aquí solo. Y bueno, pues llevamos desde septiembre del año pasado haciendo podcasts, algún vídeo que otro, pero casi todos son podcasts y hablamos de mentalidad, de fitness, de inversión. De hecho, un poco nosotros nos conocemos ya de hace ya muchos meses y un poco por lo que surgió hacer todo esto juntos fue porque literalmente los 4 pilares que tocamos en el canal son 3 temas que nos encantan a los dos. Entonces, bueno, pues dio la casualidad un día que hablando yo le comenté a Rubén, oye, pues en algún momento me gustaría pues abrir un canal y hablar de estos temas, y me dice, joder, pero si yo es que ya lo estoy haciendo y literalmente son los 3 temas que tú quieres tratar, pues vamos a ir hacia adelante. Entonces, bueno, así es un poco como surgió. Y bueno, al final estamos por ahora, como dice Rubén, probando mucho a hacer podcast. Pero bueno, en el futuro nos gustaría también probar otras modalidades, otro tipo de cosas. Al final estamos probando, estamos mejorando, intentando pues, ver un poco qué es lo que más le pueda gustar a la gente y hacer. Y al final seguir creciendo, que es lo suyo. Perfecto. Pues nada, yo os recomiendo a todos seguir su canal. La verdad que hacen contenido súper interesante. A mí al menos me gusta bastante. Pues no sé si será una opinión muy parcial o imparcial, pero a mí la verdad que me agrada bastante escucharos. Y bueno, vamos a empezar a preguntar a Rubén, si os parece, sobre todo para que conozcan un poco más la gente tu historia, porque tú tienes el canal de YouTube, tienes alguno más que ahora si quieres nos lo comentas, y también eres inversor, llevas un tiempo invirtiendo, a mis ojos con bastante éxito, que a mí la posición que tienes tú ahora me da un poco de envidia. Entonces, si puedes contarnos un poco tu historia, el background tuyo, para que se hagan un poco la idea a la audiencia. Background de inversor, pues sí, llevo invirtiendo 3 años. Sí, 3 años. Empecé mi primera inversión a final del 2020. En diciembre del 2020 compré mis 2 primeros pisos y pues hasta ahora llevo 9 pisos a mi nombre, 2 pisos que tengo en una sociedad que monté también con otras personas para ir más rápido. Y a nivel de otro background de lo que es YouTube y eso, pues sí, tengo otro canal que hablo más de la parte mía profesional, que yo me dedico a la informática, a temas de cloud y temas de programación. Pero sí que el tema de inversión quería sacar un podcast hablando de ello porque los últimos 3 años he estado enfocado en hacerme el patrimonio o hacerme las rentas o hacerme los side projects para llegar un momento y mi objetivo es antes de los 45, que los cumplo en 3 años, es mi objetivo de estar ya jubilado. Yo me propuse hacer 5 pisos en 5 años, que era algo que se escucha mucho. Al final que en 3 años compré 11 pisos. La verdad que sí, que me ha ido bien, pero también porque lo he hecho desde una forma en la que mi principal objetivo era escalar rápido y hacer las cosas para escalar lo más rápido que podía, sin fijarme mucho en el cash flow los 2 primeros años. Ahí no ha estado mi foco. Ahí ha estado... Mi foco era conseguir más y más y más pisos. Y después de esos 2 años, ahora sí que me estoy fijando más en... Ahora quiero un cash flow. Porque quiero poco a poco ir quitándome el tener que estar pendiente de otro trabajo, el tener... Entonces, poco a poco quiero ir, no sé si quitándome horas o lo que sea, pero mi idea es poder llegar a un momento en el que no dependa del trabajo y para eso necesitas cash flow. Exactamente. Yo considero como tú muy importante el tema de tener un objetivo, ya sea a los 45 años un número de pisos, unos ingresos o la libertad financiera esta, que suele también hablar mucho últimamente, pero considero que el tema de tener objetivos es fundamental. Yo por lo menos sí que lo utilizo y igual la velocidad que has tenido tú es muy alta. La verdad que enhorabuena por esos 11 pisos. Y te quería preguntar sobre esto que has dicho último de que has invertido 2 pisos en sociedad con más gente, porque es algo que yo nunca he hecho y con otros inversores que hablo,
a veces lo han hecho con su pareja. Con su pareja sí que han invertido, porque al final pues generas directamente una sociedad de gananciales, la gente que se casa, por lo menos aquí en Castilla y León, pero con compañeros de trabajo o amigos, no conozco a mucha gente que lo haya hecho. Y yo alguna vez me lo he planteado, porque al final, como tú dices, es más fácil escalar juntándote con más gente. ¿Puedes contarnos alguna opinión? ¿Cómo te está yendo? ¿Un poco algún consejo a alguien que lo esté valorando? Pues mira, te voy a contar una operación que hemos hecho. A ver, ¿cómo organizamos esto? Yo tengo una empresa que monté específicamente solo para hacer este tipo de inversiones, y lo que hace la empresa, es decir, yo no lo hago, no lo hace la gente que aporta el dinero, sino la empresa es la que compra los activos. ¿Cómo compra la empresa los activos? Pues a través de sacar un proyecto. Creamos un proyecto en el que cada persona que quiere entrar en ese proyecto pone un porcentaje del capital. La primera que hicimos, pues fue un proyecto en el que cada uno ponía el 25% del capital total. Era un proyecto de 44.000 euros. Cada socio pone 11.000 euros. Correcto. Entonces, de esos 11.000 euros, la sociedad los recibe, todo esto con contrato, evidentemente. Obviamente. Un contrato redactado por un abogado en el que se especifica pues, que es la sociedad la que tiene el derecho de este inmueble, que eres partícipe de un proyecto, no de ese inmueble. Porque si no, imagínate, si tienes 4 personas, entre comillas, no sería muy difícil ir a firmar todos al notario. Sí, una multipropiedad, esas que se hacían antes. Entonces, no es lo mismo. Entonces, es la sociedad la que compra y es la sociedad la que reparte los beneficios. Es decir, ahora, justo hace un par de semanas, hemos repartido beneficios de este último año, ¿vale? Llevamos 2 años, pues este último año hemos repartido beneficios. Pues se ha tenido unos beneficios de cada socio de 950 euros más o menos en bruto, que la sociedad retiene el IRPF, es decir, cuando tú hagas la declaración de la renta, eso ya lo tienes retenido, no tienes que declararlo, sino que es la sociedad la que retiene el IRPF, el 19%, y al final... Sí, como los bancos, al final más o menos. Exactamente igual, sí. Le ha quedado un 730 euros más o menos de neto, que un neto es un 6% creo neto o algo así. Si no, sí, pues no está nada mal. Un 6 neto, poniendo 11.000 euros, recibir 730 euros en un año, ya quitado todo, es decir, hemos quitado todo, porque hay... Sí, porque la mayoría de las veces no se calculan los impuestos a la hora de hacer las rentabilidades. Esto está todo quitado de ahí, con lo cual... Y al final, en el momento en el que este inmueble, si se vende o se decide seguir en alquiler o lo que sea, igual, los beneficios que haya de esa venta, pues también se repartirán y el capital que puso cada socio se le devuelve. Con lo cual volverás a tener ese dinero para volver a invertirlo en otro. Como nos fue también esta primera, compramos uno segundo. Y ahora... Los que han invertido siempre me están preguntando, oye Rubén, ¿vas a comprar más? ¿Vas a comprar más? Digo, porque estás dirigiendo tú la nave, ¿no? Más o menos. Claro, yo lo que sí me gusta es en estos proyectos poner lo que se llama el skin in the game, es decir, yo aporto también capital. No solo son los socios... Los conocimientos. Sí, claro. Aparte que yo pongo los conocimientos, pero aporto capital en todos estos. Es decir, yo tengo en uno de ellos el 25%, en otro tengo un 20%, es decir, que yo también estoy poniendo mi riesgo ahí. O sea, no es Correcto. que yo diga a esto a ver qué pasa. Porque... Que puede dar más confianza también a la gente. Eso es, porque una de las cosas que sí que pone en el contrato es, como es un contrato en el que los socios responden por las ganancias, pero por las pérdidas también. Si hubiese pérdidas, todos los socios tendrían que poner dinero. Pero bueno, ya está hecho un estudio de mercado de que no va a haber pérdidas. Pero si lo hubiese, tendríamos que responder por ello. Sí. No ha habido nunca pérdidas y es difícil que haya pérdidas porque está muy bien estudiado. Y Rubén, ya que te pregunto aquí directamente, que estamos aquí juntos, ese piso que tienes con sociedad, ¿hipotecáis los inmuebles? Entiendo que es imposible, ¿no? ¿O no? Se podría hipotecar, pero sería más difícil porque es una sociedad de nueva constitución. Lo que hacemos es ponemos el dinero entre todos, lo que es pues 44.000 euros, entre 4 son 11.000. Es muy fácil. Es como comprar un piso con hipoteca para cada uno. Ya te preguntaré yo para la próxima, que igual me apunto también. Así diversifico geográficamente. Sí. Que por ahí va también un poco mi siguiente pregunta, porque yo sí sé más o menos por dónde te mueves, pero mi audiencia seguramente no. Entonces quería preguntarte, ¿dónde estás invirtiendo tanto tú físicamente como la sociedad? Y los pros y los contras de la zona donde sueles invertir en inmuebles. Pues a ver, yo empecé invirtiendo en Alicante, que era una zona que conocía porque he veraneado mucho tiempo allí en Alicante. He estado invirtiendo allí los 3 primeros pisos, que compré, los compré allí. Y luego me moví a Alcoy, porque bueno, es una zona que queda cerca de Alicante, es una zona que tenía buena rentabilidad también. Me salían los números, los pisos eran
en mi franja, porque yo no voy a por tickets muy altos, sino que son, pues eso, pisos que sean entre 40 y 55 mil euros. Esto es como lo he hecho yo. ¿Por qué esa zona y los pros y los contras? Bueno, los pros es que es una zona que conozco, que es una zona que sé que funciona. Los contras es, pues yo vivo en Madrid, cada vez que voy para allá son 3 horas y media de coche. Sí. O sea, bueno. Un punto muy a favor de tenerlo en tradicional y no por habitaciones. Efectivamente, por Sí. eso es tradicional, para que haya la menos rotación y tenga que hacer yo. Aunque también te digo, ya he llegado a un punto en el que, como he comprado bastantes pisos con las inmobiliarias y demás, al final ellos me gestionan prácticamente todo. Ni siquiera tengo que firmar, solo voy a firmar cuando es un notario y tienes que comprar un piso. Pero Ahí es para impepinable alquileres y eso. demás, claro, para los alquileres me lo gestionan ellos, me pasan los contratos, se los firmo en PDF, se los devuelvo. O sea, ellos miran cuando se va un inquilino que todo esté bien. Ya tengo mucha confianza con ellos porque llevamos trabajando juntos 2 años. Entonces Sí. no tengo ningún problema. Al final, generar una buena relación con un equipo de agentes inmobiliarios, de reformistas, de un notario de confianza, yo creo que es fundamental en este negocio para que funcione bien, sobre todo, y se pueda escalar, que es lo que quieres tú para conseguir tus 45 años, ese objetivo de la libertad financiera que tienes. Y bueno, te quería preguntar un tema por la zona de Levante, donde yo no invierto, pero sí que escucho las cosas por redes sociales, lees en los periódicos, que es una zona que hay mucha gente invirtiendo, está muy, muy de moda entre los inversores. Y quería preguntarte, tú que estás en ese mercado, si notas que es un mercado que está muy inflado, que se está saturando o que tiene todavía potencial, funciona bien. A ver, aquí hay 2 zonas distintas, ¿vale? Yo he invertido en Alicante. Alicante ha subido muchísimo. O sea, te puedo hablar que el primer piso que yo compré, que compré por 52.000 euros, más o menos, están vendiendo al lado exactamente el mismo piso. Lo que pasa que del otro, o sea, en el mismo portal al lado, lo están vendiendo ahora por 90.000. Wow, Es decir, sí, ha subido mucho. sí que es diferencia. Los alquileres, yo empecé ese piso alquilándolo en 450 y los están alquilando por 750, porque es un piso grande, de 3 habitaciones. Es decir, ha subido muchísimo Alicante. Sin embargo, en Alcoy no ha subido tanto. Es verdad que ya no se encuentra lo que yo encontraba al principio, que encontraba muchas cosas por 40.000, por 45.000, muy buenas. Ahora para encontrar eso es difícil y ahora tienes que ir un poco más a los 50, 55. O sea, que sí que noto que está subiendo, pero porque ha subido en toda España. Sí, ha subido en toda España, pero claro, por saber un poco cómo estaba. Vale, y ya lo último que te quería preguntar directamente a ti, Rubén, antes de pasar a preguntar también a Christopher, ya que tienes esos 11 pisos que no está nada mal, un consejo para alguien que esté empezando a invertir, que esté pensando en su primera inversión, que quieras darle para empezar ahí con buen pie. El consejo es que lo hagas, o sea, que no lo pienses, porque yo cuando hice un curso de inversión inmobiliaria, cuando estaba hablando con el profesor que daba este curso, él me recomendó, no, yo dije, quiero comprar 2 pisos, pues lo voy a hacer. ¿Se puede comprar 2 pisos para que no salgan en CIRBE, no sé qué, y hacerlo con 2 entidades? Y me dijo, sí se puede, dice, pero es tu primer piso, ve despacio. Y dije, no, ¿cómo se suele decir? Hemos venido a jugar. O sea, yo tenía muy claro que dije, tengo la capacidad de comprar los 2, los voy a comprar los 2. Y es más, a los 4 meses compré el tercero. Porque dije, esto es lo que quiero hacer y lo quiero hacer. Entonces, mi consejo es que no pienses tanto y que actúes. Que hay mucha gente que se queda en lo que es la parálisis por análisis de tengo que tener todos los datos, El primer piso no va a ser perfecto, como hemos hablado. El primer piso no vas a conseguir el mejor descuento, no vas a conseguir el mejor piso ni la mejor reforma. Pero el primer piso te quita el miedo. Es como cuando quieres lanzar un canal de YouTube. El primer vídeo va a ser una mierda. Completamente. Pero te quita el miedo a ponerte delante de una cámara. Entonces, hazlo, porque al final yo siempre lo que digo es que 1 es más que 0 y siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Entonces, y de ahí se aprende. Claro, aunque no sea un 10, pero ya has hecho un 1, porque quedarte en el 0 no sirve de nada. Pues nada, muchas gracias, Rubén, y ahora voy a hacer algunas preguntillas también a Christopher, que es el primero de los 2 que conocí, que te conocí en unas jornadas, no me acuerdo cómo se llamaban, del curso de libertad inmobiliaria. Sesión de impulso, que además yo me acuerdo. Sesión de impulso. Te tengo grabado con ese número, o sea, con ese nombre, David Sesión de Impulso, o sea, que por eso me acuerdo. Sí, nada, nos conocimos ahí, la verdad que fue un grupillo, fue ahí un poco destello porque empezó muy bien, luego tampoco hemos seguido el contacto la mayoría, en algunos casos sí, y
y que la verdad es que han ido muy bien. Pero bueno, gracias a ti conocí el canal vuestro, Nice to Feed You, que la verdad es un puntazo de canal, como he dicho. Todo el mundo que quiera seguirle, ahí abajo os dejaré en la descripción el enlace. Y nada, quería sobre todo preguntarte al principio, pues eso, para la audiencia que sepa quién eres, cómo has llegado a este punto, cómo llegaste al punto en el que nos conocimos ahí en el curso de libertad inmobiliaria y qué te has llevado un poco a querer invertir en inmuebles. Vale, muy bien. Pues nada, yo soy Christopher, tengo 29 años ahora mismo y bueno, pues mi primer, digamos, pinito en inmobiliario, que no era enfocado a inversión, fue pues cuando si no me equivoco, enero del 21, enero de 2021, junto con mi chica, pues nos compramos sobre plano pues un chalet adosado en la Sierra Noroeste de Madrid, con el objetivo obviamente de vivir en él, nada relacionado con inversión. Como empieza mucha gente, la verdad. Efectivamente. Yo además me acuerdo que fue una locura, porque cuando nos metimos en esta historia, yo en ese momento pues tenía un sueldo bastante bajito, mi chica también, hablamos de una inversión de que el piso eran 294.000 euros más IVA, porque al ser una nueva es IVA, se te planta en 324.000 euros, bueno, pues una hipoteca importante y siendo muy jóvenes, o sea, fue un poco una locura absoluta. De hecho, yo se lo he comentado también alguna vez a Rubén, le he comentado en el canal. Yo me acuerdo que el año y medio que estuvimos pagando cuotas de entrada de ese chalet, que era una barbaridad, eran 800 euros cada uno, es decir, 1.600, aparte de la entrada. 1.600 en total. 1.600 en total durante año y medio estuvimos pagando, sí. Que es para complementar la segunda parte de la entrada. Dimos la mitad de la entrada, que fueron 30.000 euros, si no me equivoco, y para completar los otros 30.000 euros, pues se hizo durante, no sé si fue un año o 2 meses, cuotas de 1.600 de 1.600 euros, 800 euros cada uno. O sea, yo creo que en esa época, yo no me acuerdo cuánto ganaría, pero no sé, 1.200, una cosa así. O sea, que imagínate lo que me quedaba para vivir. Es verdad que yo tengo la suerte, que es verdad que si no hubiese sido imposible, de que yo, bueno, pues vivía y vivo ahora mismo en un piso que es familiar, entonces por lo tanto pues no pagamos alquiler y gracias a eso había alguna opción de sostener eso, pero tú imagínate, 1.600 euros durante año y medio con 24 años que tendría, una locura. O sea, nos pasamos 2 años en los que no me he ido de vacaciones, estuvimos teniendo que cosas como muy locas, ¿no? De oye, pues en vez de tomar una cerveza en un bar, vamos a un supermercado, cogemos una cerveza, cogemos unas pipas y nos vamos aquí al parque enfrente de casa porque es lo que hay, ¿no? Al final teníamos como el objetivo muy claro, que era conseguir esta casa y bueno, pues pusimos todo el empeño y todo lo que estaba en nuestra mano para hacerlo. Y bueno, pues lo que es la vida, que al final da muchas vueltas, pues 3 meses antes de escriturarla, es decir, 3 meses antes de que ya la fuésemos a comprar, se cruzó en mi vida, más que me acuerdo, fue un vídeo de Euribais. Sí, muy buenos también. Muy buenos, hablando sobre inversión inmobiliaria. Y claro, yo en esa época pues llevaba ya un tiempecillo invirtiendo en criptomonedas, estaba empezando a mirar en bolsa. Bueno, digamos que había empezado ya un poco a hacer pinitos en la inversión, pero nada realmente serio. Y de repente escuché a Uri hablar de unas rentabilidades que tampoco era nada loco, ¿eh? O sea, creo que él hablaba de que el piso que había comprado, que creo que fue el vídeo que vi, ese primer piso que compró, era un 8% bruto, que con la hipoteca pues se le quedaba un roce de, no sé si era quizás un 15%. Y yo dije, wow, pero si yo esto con la inversión en criptomonedas y en bolsa, quizás en criptomonedas lo puedo conseguir, pero con un riesgo altísimo y con una volatilidad brutal. Y de repente pues se me quedó dando vueltas. Y yo soy una persona que pues me obsesiono mucho con las cosas que me interesan y a partir de ese momento empecé a empaparme a tope. O sea, me acuerdo de estar horas y horas y horas durante días sin parar, viendo vídeos de YouTube, leyendo libros. Ahí fue también donde me leí por primera vez Padre Rico, Padre Pobre. Sí, ese ha marcado a muchos. Eso es. Y también lo cuento, yo no soy la típica persona que desde los 12 años ya estaba por ahí comprando y vendiendo cromos, intentando hacer negocios. O sea, yo nunca he sido ese típico chico que dices, este va para empresario, para hombre de negocios, que va. Yo a mí esto es algo que, bueno, este interés me vino más tarde y bueno, pues a partir de ese momento también tengo la suerte de que mi chica lo comprendió y sí, eso es muy importante también. Eso es fundamental. Lo comprendió y de hecho ella ahora mismo es un pilar fundamental. Sin ella no podría empezar lo que vamos a empezar a hacer. Y bueno, pues que tuvimos el cambio de mentalidad y dijimos hay que ir a tope
¿Y cuál es la única forma de ir a tope cuando nos íbamos a meter en una casa de esos importes y con una hipoteca de 850 euros? Venderla. O sea, no había más remedio, porque yo con un sueldo normal y demás, al final, con esas hipotecas, nosotros nos quedábamos ya pues, con el firme hasta arriba y sin capital. Ahí te cortan las alas completamente. Totalmente. Entonces, era algo que era inviable. Y bueno, pues lo que había sido un poco el esfuerzo de 2 años de comer hasta pipas en un parque, acabamos tomando la decisión de, pues de la noche a la mañana, decidir venderlo. Entonces nada, en el momento en el que lo escrituramos, lo pusimos a la venta. Y bueno, me pasa un poco como a ti, David, que has contado alguna vez. Pues yo cometí todos los errores que se pueden cometer al principio. Creo que no me dejé ni uno. Yo dije, este activo es un activo muy especial porque en esa zona no había nada de obra nueva. Y dije, bueno, esto me lo van a quitar de las manos y voy a poner un precio altísimo porque es que no hay. Para sacarle bien el jugo. Eso, además yo me acuerdo que me emocionaba pensando en el dinero que íbamos a ganar. Yo hacía mis cuentas, mis números, todo lo que podía hacer. Bueno, y dijimos, esto se va a vender, me lo van a quitar las manos mañana, o sea que no me voy a gastar el dinero de una inmobiliaria y lo voy a vender por mi cuenta. Y bueno, pues decidimos hacer eso con 7 o 8 fotos cutres del móvil, una descripción que sí que está bastante chula, porque sí que es verdad que ahí me inspiré en técnicas de copy, que estuve por ahí investigando un par de días y bueno, lo puse. Eso ayuda bastante, la verdad. Sí ayuda, pero en este caso al final lo que importa es el precio. Y nos lo comimos por nuestra cuenta 6 meses. Es decir, durante 6 meses no conseguimos venderlo. Tuvimos alguna aproximación a venta, pero es cierto que todo con ofertas muy agresivas, que al parecer, según me he informado, es lo que te ocurre cuando vas muy pasado de precio. Es decir, da un poco la sensación de que no tienes mucha idea de por dónde va el mercado. También los posibles compradores quizás ven que es muy probable que ese precio no lo vendas, van pasando los meses y cada vez te van apretando más y tiran más ofertas. Pues y van disparando más abajo. Efectivamente. Sí. Entonces, bueno, ya un poco desesperados de esta situación, después de esos 6 meses, decidimos que ya habíamos cometido suficientes errores, que habíamos hecho todo mal en este caso, y decidimos ponernos en manos de profesionales. Y entonces al final, bueno, pues se lo dimos a una agencia inmobiliaria que obviamente pues cobran unos honorarios que en estos importes es altísima la cifra. Hablamos de que al final, pues yo no sé si creo que se llevan unos 16.000 euros más IVA, una cosa así por la operación. En Madrid tiene pinta de que cobran más. Sí. Claro, en este caso... Además que era una vivienda de un coste elevado, que no es lo mismo que las viviendas con las que trabajo yo, que son unos 50.000 euros, que al final ahí, como cobren 16.000 euros, no se llevan ninguna. Es imposible. Entonces, esta además, de todas formas, de las caras, o sea, esta iba al 4%, pero decidimos cogerla porque era la inmobiliaria que nos había vendido a nosotros toda la promoción. Al final, la casa que compramos sobre plano, el chalet adosado sobre plano, pertenecía a una urbanización de 93 adosados y luego además se habían construido alrededor pues un montón de pareados también y todos nos había vendido esta inmobiliaria. Entonces, entendimos que al final ellos son los que mejor conocían la zona, los que mejor tráfico tenían en esa zona de la sierra y decidimos cogerles. Y bueno, es verdad que también se enquistó porque hasta 4 meses no le dimos salida, pero al final, bueno, pues hemos conseguido venderlo. Bueno, todavía no hemos escriturado la venta, ¿vale? Esto es importante. Hemos firmado ya las arras, pero bueno, en principio la venta está ya todo encauzado. Está ya encauzado y lo hemos conseguido vender en este caso por 380.000 euros. Y bueno, pues tras esta operación, es verdad que parece mucha diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Luego descuentas comisiones, impuestos y demás. Es algo que la mayoría de la gente no lo ve, que piensa que hay mucha diferencia, pero se pierde mucho entre gastos e impuestos, se pierde muchísimo dinero. Sí, es una barbaridad. Yo por ponerlo en números, que a mí me gusta hablar cristalino, mi chica y yo de esta operación hemos ganado, descontando impuestos, gastos y todo, 10.000 euros cada uno más o menos, es decir, 20.000 en total. Y aquí el primer premio se lo ha llevado Hacienda, que se ha llevado 40.000 entre impuestos de compra y de venta, 30.000 de compra y 10.000 de venta. Es el número 1. Y luego el número 2 estamos ahí con la inmobiliaria, que ellos han llevado pues esos 17 más IVA, que se ponen cerca de 19 o por ahí. Entonces es verdad que parece que así a lo bruto hemos sacado una rentabilidad alta, pero luego lo bajas al detalle, lo bajas al euro y con todo lo que pierdes de un lado por otro, pues ha quedado un poquito, pero hoy hemos salido en positivo, que es lo importante. Yo por eso, uno de los motivos que los cuales no me he metido nunca en el flipping house famoso, que también últimamente se da bastante, que es comprar, reformar y vender viviendas, es porque yo siempre veo todas las comisiones e impuestos que se van y dices, tampoco se te llevas tanto, es mucho trabajo y bueno, como hacemos Rubén y yo, que al final ganamos unos ingresos mensuales todos los meses, de otra forma es directamente un ingreso de golpe.
pero si ese ingreso ya se va reduciendo y reduciendo, pues igual no merece tanto la pena llevarte ese trabajo. Y en Valladolid no sé cómo estará el ITP, pero por ejemplo en la Comunidad Valenciana es un 10. Aquí es un 8. Sigue siendo parecido. Sí, sí. Son muy altos. Es verdad que son cosas que hay que tener siempre en cuenta, meter en tu calculadora, porque hay muchas veces que los números se dicen muy así en bruto y muy tal, y luego cuando lo afinas dices, oye, pues al final no se quedan tanto. Entonces sí que es cierto, aquí obviamente la ventaja que tenemos es que pues todo lo que os he comentado, que estuvimos pasándolo mal y poniendo al principio, pues lo recuperamos de vuelta. Por lo tanto, al final nosotros para invertir, lo que se nos quedan son estos 20.000 euros de beneficio, más 100.000 que habíamos aportado de capital, más impuestos y demás. Entonces, bueno, a partir de eso, ahora mismo, pues ya en cuanto podamos ya escriturar la venta, que en principio, bueno, iba a ser este jueves, pero ha habido un problema con el notario, que se le olvidó un papel, que ha tenido, bueno, que no abrió la notificación de, creo que la de la feina a tiempo, bueno, típicos jaleos. Sí, por la burocracia. Me lo han atrasado y en principio ya será la semana que viene. Entonces, en el momento en el que ya por fin vendamos, se nos quedan esos 120.000 euros y mi objetivo es ya a tope empezar a invertir por habitaciones. Y sé que es una locura, cuando también se lo planteé a Rubén, bueno, pues también se quedó flipando, pero yo quiero ponerme un objetivo súper ambicioso. Y se lo dije a Rubén, si me quedo a la mitad del objetivo, ¿cuál es el objetivo? Satisfecho. Pues mi objetivo es, en 2 años, llegar a la libertad financiera, que en mi caso es muy bajita, pero me la quiero poner mucho más alta, ¿vale? Me quiero poner un cash flow de 6.000 euros al mes, antes de impuestos, ¿no? Porque si no sería más complicado. Sí. Y la idea es comprar unos 8 pisos por habitaciones dentro de lo que es la Comunidad de Madrid. En Madrid obviamente, más dinero. Sí. Eso es. Obviamente con lo que tengo no me llega, no soy tonto. Está claro que con los 120.000 euros, por mucho que me endeude bien, no me llega. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que quiero es, con este dinero, exprimirlo al máximo, conseguir comprar unos 3, 4 pisos si tengo muchísima suerte, que los números salen más para 3 que para 4. Y a partir de ahí es donde tengo que exprimirme el cerebro para en el último año que me llega duplicar esa cantidad. Así que ahí es donde empieza la magia y creo que también en esos momentos en los que tienes que exprimirte el cerebro y pensar alternativas, pues es donde mejores ideas se ocurren y yo estoy con confianza de poder conseguirlo, aunque sé que a priori suena una... Por ahí te quería hacer también una pregunta, porque yo lo que estoy viendo, sobre todo en estas comunidades que nos movemos, como Libertad Inmobiliaria y otras que hay como las de Libres, Zona 3 y de estas parecidas, hacen muchas quedadas, no sé si tú has ido a alguna de las que ha habido por Madrid. A muchas, y yo, sí. Todas las que he venido aquí a Valladolid generan mucho networking, muchas ideas que tiene uno, que tiene otro, opciones de diversificar, de prestar tu conocimiento en ciertas parcelas para ayudar a otros y sacar otras rentabilidades. Entonces, mi otra pregunta va un poco por ahí. ¿Qué beneficios estás viendo tú que puede tener este tipo de networking y de inmobiliario, por así decirlo? Vale. ¿Te está ayudando? ¿Te está pudiendo echar un cable de alguna forma? ¿Te puede dar opciones de creatividad? A mí me parece brutal y yo te diría que en el último año y medio es de lo mejor que me ha pasado. O sea, sé que suena un poco exagerado, pero yo lo hablé también con Rubén el otro día y dije... Tú sabes que estás haciendo las cosas bien y que estás en el lugar adecuado cuando eres el más tonto de la mesa. ¿Qué significa eso? Bien entendido, es cuando te rodeas de personas que saben más que tú, que hacen más que tú y que tienen, bueno, y que están donde tú quieres llegar. Y para mí eso es lo que me permite este tipo de quedadas, rodearme de gente primero con intereses en común, que obviamente nosotros, de la forma que tenemos de pensar y lo que nos gusta, pues a mí al menos en mis círculos fuera del mundo de la inversión, no consigo que a la gente le cuadre, me escuche, les interese y poder tener conversaciones de estos temas. Primero por ese lado, que ya simplemente da la vida el poder hablar con personas de inversión durante 4 horas y que no se cansen de ti, porque a la media hora se suelen cansar y en los grupos de inversión lo bueno es que nadie se cansa. Nadie se cansa nunca. Yo, el único lugar en mi vida en el que he acabado cansado de hablar de inversiones fue después de 5 o 6 horas en una reunión de inversiones. Ya dije, ya se acabó. Pero nunca me había pasado hasta ese momento porque es el único lugar en el que me han escuchado o he podido estar hablando de esto durante 5 o 6 horas, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado también toda la gente que conoces. Al final, por ejemplo, yo en esas quedadas conocí a Rubén. Yo si no fuese por esas quedadas no estaría aquí. Probablemente pues mucha gente también lo que hace es que coinvierte entre ellos y se han conocido gracias a las quedadas. O personas también que deciden pues dedicarse a hacer personal shopper y ayudar a otros que les conocen en las propias quedadas. Entonces al final es una fuente de conocimiento, de incluso te diría hasta amigos, depende también el tipo de quedada completamente. Obviamente no con todo el mundo, pero siempre hay gente con la que cuadras mucho más y yo tengo algunos amigos, yo les considero amigos que vienen de esos círculos. Eso es. También un poco porque también quiero dejar las cosas claras, nos
puntos buenos y los puntos malos. Para mí, a día de hoy, como cada vez va siendo esto más grande, cada vez hay más gente interesada y todo empieza a ser un poco más masivo, me da un poco la sensación de que últimamente, o sea, obviamente sí, no quiero criticar en absoluto, pero que cada vez va siendo un poquito más impersonal, ya como que te cuesta más conocer a la gente. Yo antes, pues hace un año y pico, pues siempre que ibas conocías eran los mismos 4 gatos, ¿no? Entonces como cada vez va siendo todo más grande y también se va hasta profesionalizando más, incluso también mucha gente va también ya hasta a vender cosas, cosa que antes no pasaba, ¿no? Antes todo el mundo iba a charlar, a hablar y ahora que también es súper lícito, pero hay mucha gente también pues que te va a vender pues sus labores de personal shopper, que no está nada mal, pero para mí en cierto modo se ha perdido un poquito la esencia. Se ha perdido un poco la esencia, ¿verdad? De esos inicios en los que éramos pues 4 gatos hablando de esto y no había ningún tipo de interés que más pequeño. Eso es lo que sí me gusta de nuestro grupo. Aquí en Madrid tenemos un grupo, es un grupo de WhatsApp, o sea, no es de ningún curso ni de nadie. Es simplemente que nos vemos una vez al mes, más o menos, ahí, una cena. Y al final es un grupo en las cenas que el 90% siempre es la misma gente. Entonces conoces ya a todos y siempre hay alguien que viene o alguien que es nuevo, pero no es una quedada de inversores en la que haya 300 personas, como he visto yo por ahí algunos de apúntate a nuestro evento, que tenemos un salón con 300 personas. Y digo, si es que no puedo hablar con 300 personas, aunque quiera, es imposible. Entonces, este grupo lo bueno es que hemos hecho un núcleo duro, como yo le llamo, que somos los que vamos a todas y luego van satélites entrando y saliendo. Te vas viniendo. Pero yo ahí he conseguido gente que también les puedo llamar prácticamente amigos de oye, necesito esto. O gente que invierte, por ejemplo, también en Alcoy como yo. Y el otro día, oye, que voy a ir a Alcoy, ¿necesitáis algo? Oye, sí, mira, pues llévame esto para allá. Oye, mírame este piso. O no sé quién tiene una llave mía, tráemela. O otro dice, oye, que voy yo a Alcoy, como yo no puedo ir. Oye, pues ¿me puedes llevar esto? O puedes hablar con no sé quién allí. O puedes abrir la puerta, tal. O sea, que al final es un poco el tener algo más pequeño. Pero ir a una quedada con 300 inversores... Eso es muy... Eso en Valladolid no pasa. Ya. Yo creo que nosotros lo hacemos sin querer, lo hacemos por casualidad, pero creo que un buen truco para que no se masifiquen las quedadas y quizás sea algo un poco más íntimo es ponerlo un día así un poquito aleatorio. Es decir, en vez de ponerlo el sábado a las 11 de la mañana, que es como el día que todo el mundo puede. Sí, el jueves a las 6. Literal. Jueves a las 8:30. Jueves a las 8:30. Puede ser buena idea. Parece que no, pero ahí solamente va la gente realmente comprometida, con ganas, y la gente que realmente pues son de ese círculo cercano. Y como dice Rubén, gente súper interesante que también viene, que es más gente como más satélite, como comenta él, y que oye, pues los que encajan y están a gusto se quedan, y los que no, pues a veces no vuelven, pero por lo general pues consigues crear un grupo de gente pues más pequeñito, pero muy cercano y muy interesante, eso es. Completamente. Y bueno, ahora ya os quería preguntar ya lo último un poco a los dos sobre vuestro proyecto, sobre el canal Nice to Feed You, que me parece muy interesante, como os digo, y quería saber un poco más de él, porque yo creo que a mi audiencia también le puede interesar bastante. Yo creo que sobre todo por la parte de bolsillo, que es la que tocamos más en Va de Inversión, sin dejar de lado las otras dos. Entonces, sobre todo, si nos podéis contar un poco, Rubén y Christopher, un poco cómo surgió la idea, cómo se incorporó Christopher y sobre todo cómo fueron las raíces del proyecto. Pues a ver, como tú dices, Nice to Feed You, el subtítulo o la frase es cuerpo, mente, bolsillo, porque de lo que se trata es de hablar de fitness, mentalidad y de inversiones o finanzas. Y la idea surgió porque sí que es verdad que yo siempre he estado interesado por el tema de lo que es más el fitness, ¿vale? Yo soy entrenador personal, he estado trabajando en gimnasios, he estado haciendo, bueno, yo siempre estoy entrenando, eso siempre me ha gustado. Luego la parte de mentalidad sí que he empezado a trabajarla, o la empecé a trabajar antes de empezar a invertir. Ya empezaba a leer libros que te hablan de cambiar tus hábitos, de más tema de mentalidad más profunda. Y luego la parte de finanzas, pues bueno, porque al final empecé a invertir. Gracias a mi cambio de mentalidad empecé a ver que como era yo, había cosas que podía mejorar, porque yo ya te digo que yo era un mano rota, era el típico que, bueno, en el sector de tecnología, que es en el que yo trabajo, si te lo montas bien, puedes ganar mucho dinero. Cada año puedes ir casi duplicando tu sueldo si eres bueno, porque hay muchas oportunidades, hay empresas extranjeras. Entonces, yo lo que veía es que al final lo que conseguía era, cada año ganaba más y al final de mes seguía con los mismos problemas de... Exactamente igual, ¿no? Entonces, ahí empecé a ver un poco
oye, aquí falla algo. Y ahí es donde empecé con el método que le hace tanta gracia o que le gusta tanto a Christopher de apuntar todos los gastos. Sí. Empecé en el 2017, o sea, yo tengo un Excel por cada año desde el 2017 con todo lo que he gastado en cada cosa que he gastado. Sin cada Y ámbito. ahí, claro, entonces, no solo cada ámbito, sino de el pan, 0,85, o sea, todo al detalle. Y ahí te empiezas a dar cuenta de, tengo un montón de cosas que no era consciente y ahora soy consciente. O tengo un montón de gastos que son fijos que yo no me había dado cuenta. Y ahí fue cuando empecé ya a reducir esos gastos y es cuando pude empezar a invertir. Entonces, eso es la tercera pata de la que me centro, pero sobre todo creo que estos 3 pilares son los que tienes que tener bien, es decir, lo que se dice mens sana in corpore sano, es decir, necesitas una mente y un cuerpo que estén a la vez, porque lo que yo quiero es tener 80 años y no tener que estar en una silla de ruedas o con un bastón. Pero también tienes que pensar en ese futuro de cómo vas a llegar ahí. Pues tendrás que tener un patrimonio o unas rentas pasivas o lo más pasivas posible para que la jubilación que no vamos a tener la puedas tener. Porque es que si no, vas a vivir una jubilación, que es lo que digo yo, si te jubilas y te van a pagar 2.000 euros o 2.200 euros si tienes suerte y tienes una jubilación alta, dentro de 30 años eso no va a ser suficiente para cubrir los gastos que tienes ahora, quizás. O el nivel de vida que tú quieres tener. O simplemente ¿por qué me quiero jubilar a los 45? Jubilar entre comillas, ¿vale? Porque yo no quiero esperar hasta los 65 para empezar a disfrutar mi vida. Y esto es un libro, esto lo vi en un libro que hace poco me regalaron que se llama Morir con Cero, en el que te decía, mucha gente quiere llegar hasta los 65, jubilarse y hacer muchas cosas, pero es verdad que de 65 a 75 vas a poder hacer cosas, pero a partir de los 75 no vas a tirarte en paracaídas, no vas a ir de mochilero por Asia, no te vas a ir a un viaje de fin de semana a Suiza. Que eso con 45 sí se puede hacer perfectamente. Claro, entonces lo que decía era, ese retiro dorado que todo el mundo espera, los primeros años lo puedes tener, pero luego ya va a ser más quedarte en casa y tranquilo, porque tu cuerpo no te lo va a pedir. Entonces, la idea no es retirarse a los 65, sino retirarte o semi-retirarte a los 45. Pero para eso necesitas algo detrás. Eso está claro. ¿Y cómo entró Christopher? Pues bueno, porque en estas quedadas que hacemos, pues le conocí y en la tercera o cuarta que nos veíamos, pues empezamos a hablar de esto, de los libros, la mentalidad, no sé qué, no sé cuántos, tal. Me dijo del podcast y eso, pues, oye, pues es que yo estoy pensando también porque quiero montarlo y tal. Y dije, mira, yo tengo este podcast que llevaba ya 20 y pico capítulos yo solo. Dije, me vendría muy bien tener a alguien a mi lado en el que yo, cuando digo algo, que me la rebata. Completamente. Lo que estoy diciendo. O al menos que me diga, tienes razón. Si tengo razón, o decir, estás diciendo tonterías. Pero al menos tener otra opinión, creo que es muy bueno el tener a alguien. Entonces le dije, ¿te interesa? Estuvimos hablando y bueno, pues aquí está. Y espero que se quede aquí. Eso es. Y yo realmente, por lo que es mi lado, yo llevaba ya pues muchos meses dándole vueltas a montar esto, pero me faltaba como ese empujón, pues que al principio, pues yo qué sé, quizás te da hasta un poco más de cosas ponerte a la cámara, no sabes ni por dónde empezar con la edición de vídeo, con ese tipo de cosas que te generan un poco, a mí al menos, de parálisis por análisis al principio. De hecho, bueno, yo soy al final muy obsesivo y me gusta apuntarlo todo mucho y tener tanto. Yo tengo para dejarlo todo bien. Vais a alucinar porque yo quizás tengo 10, 15, 20 páginas de un Word en el que ponía cosas e ideas que yo quería hacer en mis redes sociales, pero que no lo hacía pues por esta parálisis por análisis y porque no me ponía. Entonces, a mí me vino genial tener a Rubén, que ya estaba en marcha, el poder entrar en un proyecto pues que ya estaba con todo organizado. Y a partir de ahí, pues los dos poder tirar uno de otro, tener ideas, impulsarnos. Creo que justamente ser dos personas ayuda a que, bueno, pues entiendo que también nos ha dado tiempo, ¿no? Pero cuando uno tenga momentos más bajos, otros momentos más altos, uno pueda tirar del otro y, bueno, pues entre los dos creo que al final se hace más ameno y también, pues hay ideas que te ocurren a uno, a otro no. Por lo tanto, este tema del binomio creo que es interesante. Y luego también, creo que también como que puede ser muy interesante tener dos perfiles tan diferentes. Es decir, una persona como Rubén, que ya tiene un recorrido muy amplio dentro de la inversión. Qué viejo, y... vamos. No, pero que tiene un montón de pisos, quería decir. Y luego una persona como yo, pues que está empezando. Y que estás allá por el primero. Eso es, y que me gustaría documentar todo el proceso para que ya quizás ni siquiera de cara a la audiencia, que oye, pues todo lo que pueda enseñar en ese proceso encantado, pero de cara a mí también el poder verme documentado desde que no tengo ningún piso hasta saber dónde llego
y poder ver todo ese proceso a mí me hace mucha ilusión. Por lo tanto, bueno, pues creo que esos un poco son los dos motivos por los que también me lancé a hacerlo con Rubén y nada, pues aquí estamos después de eso. Yo la verdad, con esto que decís, a mí me dais un poco de envidia, la verdad, de la sana, pero sí que es verdad que muchas veces en proyectos de estos, que además son a largo plazo, pues un canal que uno sabe cuándo lo empieza, pero no sabe cuándo lo va a acabar, si va a ser en 1 año, 10 años, 20 años o vete a saber cuándo, ayuda mucho que haya varias personas tirando. Yo creo que tener un compañero que te ayude en los malos momentos o que en unos momentos tú no puedes, estás enfermo para hacer los vídeos tú, pues puede hacer el otro, puede ir avanzando. Yo creo que es un punto muy importante. Pero también es algo que puede influir igual a la hora de establecer objetivos de rentabilidad, de suscriptores, de crecimiento, que en canales como el vuestro o el mío, que están más o menos a la par y que estamos empezando a crecer. Bueno, el canal de Rubén está un poco ya más avanzado. Quería preguntaros cómo trabajáis eso, el tema de los objetivos del canal, las metas de tantos vídeos a la semana, tantos vídeos al mes, queremos conseguir esto. ¿Cómo lo ponéis de acuerdo? ¿Cómo os cuadráis para organizarlo? Bueno, lo único que tenemos a día de hoy es un podcast a la semana, es decir, todos los viernes sacar el episodio. Entonces tenemos que sacar tiempo para hacer ese episodio y es lo que queremos. Porque si te das cuenta, hay muchos podcasts ahora que están empezando y lo que te dicen es que si tienes más de 9 episodios, estás en el 1% de los podcasts del mundo. Es decir, cuando llegas al capítulo 10, hay 99% de personas que no han llegado ni siquiera al 10. Entonces, esa constancia es la que queremos conseguir, porque sí que es verdad que hay mucha gente que tiene podcast, que está empezando podcast porque se ha puesto un poco de moda, ¿vale? Y quizás hay tanto porque al final esto cualquiera puede coger un micrófono y como digo yo, vomitar lo que se le pasa por la cabeza y ya está. Cualquier historia. Pero tiene que haber podcasts buenos y podcasts malos. Y una cosa es que tú seas bueno y que tengas algo que contar, entonces te vendrá tu audiencia, pero por muy bueno que seas, si no tienes esa constancia, es imposible que lo consigas. Entonces, lo único que nos hemos propuesto es ni suscriptores, ni visitas en Spotify, nada, vamos a sacar un capítulo cada semana y luego vamos a ver qué podemos hacer más para el canal. Esta semana saldrá otro vídeo en el canal en el que hablo yo más de la parte de cuerpo, pero es un vídeo aparte del podcast, pero el podcast siempre tiene que estar. Los viernes lo ponemos en YouTube, que no es la mejor plataforma para podcast. De hecho, tenemos muchas más reproducciones en Spotify que en YouTube, evidentemente, porque la plataforma de Spotify es precisamente para audios. Audios, sí. Pero sí que es verdad que lo que queremos es llegar a un punto en el que podamos contar lo que hacemos, como dice Christopher, voy a contar pues mis pasos a paso. Vale, pues puede ser como digamos una parte de ese canal. Otra parte del canal puede ser de mí hablando de cómo entrenar o cómo comer mejor. Otra parte puede ser de los dos hablando de hábitos, pero no solo en un podcast, sino haciendo un vídeo sobre eso. Pero a día de hoy no nos hemos marcado, o sea, no hay nada, oye, ¿lo vamos a hacer? Sí. Pero ya está. Algo muy claro. Sí. Lo hablamos mucho que es Kaizen, es decir, el objetivo es irnos mejorando poquito a poco cada vez, ¿vale? Sobre todo también un poco aquí en contraposición a esta parálisis por análisis, yo también es algo que mentalmente me está haciendo todo ese trabajo de decir, vamos a lanzarnos. Nos lanzamos, hacemos las cosas y poco a poco, sobre la marcha, vamos mejorando. Y ponemos esa constancia en la mejora. Yo ahora mismo, obviamente, sé que hay muchísimas cosas que nosotros podríamos hacer mejor y tenemos también en la cabeza cuáles pueden ser las mejoras que puede haber en el canal, a la hora de la edición de los vídeos, a la hora de dónde publicamos, qué frecuencia. Lo tenemos muy claro, pero también tenemos muy claro que esto es una visión a largo plazo. Por lo tanto, el objetivo es coger la constancia, el sacar este vídeo semanal o este podcast semanal y a partir de ahí crecer e ir implementando poquito a poco cada vez con el objetivo de que en ese largo plazo podamos implementar estas mejoras, pero sin agobiarnos por números, por cifras, que yo creo que eso al final hace que la gente deje de dedicarse a esto, por lo que decía Rubén, ¿no? Que seguramente esas personas que no llegan al episodio 10 es porque han visto que han hecho 9 episodios en los que le han visto 15 personas y han dicho... Claro, y hay que tener una cosa en cuenta, tengo 3 canales de YouTube y sé cómo funciona YouTube y sé que los 5 primeros vídeos no te van a ver más de 10 personas y ahí es donde tienes que romper y de esas 10 seguramente la mitad sean familiares. Efectivamente. ¿Pero por qué? Primero, porque el algoritmo que usa YouTube por detrás no te va a recomendar porque nadie te conoce. Entonces, no te va a decir, ¿para qué voy a recomendar algo que a lo mejor en 2 semanas no está? Entonces, no te va a recomendar, no te van a ver. Pero lo que tienes que hacer es empezar. Ese 1 es más que 0 de
empieza a hacerlo y luego lo mejora. Y quizás esto, al final, lo que hemos dicho siempre, esto es un proyecto paralelo que tenemos a nuestros trabajos. Entonces, no podemos dedicar 8 horas al día. Si yo dedicase 8 horas al día al canal, pues seguramente crecería mucho más rápido porque puedes editar más vídeos, puedes crear más vídeos, puedes hacer muchas cosas. Pero yo tengo otro trabajo, tengo mis inversiones, tengo mi familia. Esto no es mi Al trabajo. final eso que te da de comer, que es lo más Claro, importante. esto no me da de comer y tampoco quiero que me dé de comer porque yo no veo esto a largo plazo. O sea, vivir de un canal de YouTube es muy difícil y hay muy poca gente que lo haga. Lo que pasa es que ahora tenemos una burbuja de... ves a los grandes y todo el mundo te pone, pues he ganado 30.000 euros al mes. Y no sé. Claro, sí. Y pero... dices, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no? Porque estoy trabajando. Pero es que a lo mejor no puedo hacerlo de otra forma. Exactamente. Yo también creo eso, un poco para no frustrarte, para mi gusto, al menos como yo lo veo, es que yo esto no lo veo por ahora, vamos, como una fuente de ganar dinero, yo lo veo como una forma de poder comunicar al mundo cosas, poder, bueno, pues dar mi opinión todo lo fundamentada que pueda sobre los temas y poder enseñar a la gente las cosas que hago por si a alguien le puede ayudar. Es decir, poner al final el foco 100% en ayudar, el foco en la gente y olvidarte del resto de cosas. Porque yo creo que si no haces eso, es que lo dejas a los 2 meses. Porque esto realmente, si tuvieses que planteártelo como un trabajo, cada hora que le dedicamos a YouTube, a cuánto te la pagan, me hago rider de Uber, claro. Porque al final es así. Exactamente. Hombre, yo en ese punto sí que os tengo que agradecer que yo aprendo de vuestro canal, así que por lo menos mi agradecimiento ahí le tenéis. Pues muchas gracias. Y yo creo que un poco el punto fundamental es ese. Vamos, esta tarde estaba oyendo un podcast, no sé si conocéis, de La Ducha Fría se llama, que decía que un poco el punto de ir avanzando en todos los proyectos de la vida es no tanto fijarse en los objetivos puntuales y medibles, sino ir disfrutando del sistema y el camino, que un poco creo que el tema va por ahí. Pues nada, chicos, la verdad que ha sido un placer hablar con vosotros. Muchísimas gracias por haberos pasado en el canal y nada, seguramente pues en unos meses igual hacemos otra porque me ha resultado súper interesante esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos, David, y ya te digo, yo encantado de que en unos meses hagamos otra entrevista, porque a mí se me han quedado cientos de cosas en la cabeza para charlar, para comentar y para preguntarte también, o sea que por nuestra parte felices de estar aquí. Genial. Pues nada, si queréis decir vuestras redes para que os siga la gente, el canal le voy a dejar aquí abajo en la descripción, pero si queréis decir un poco más las redes para que os siga la gente. Redes, tenemos un Twitter que pongo una vez al mes algo y el Instagram creo que puse 3 cosas, así que nos vean en YouTube y Spotify, que es donde nos van a encontrar. Eso es importante al final. Lo de las redes, como hablábamos, ¿no? Pues es el próximo proyecto, la próxima idea que tenemos de empezar a darle un poco más de cariño, empezar un poco a publicar también por ahí y bueno, pues al final ese es un poco el objetivo, como te decíamos, poco a poco, así que quizás dentro de 3 semanas pues ya esté ahí a pleno pulmón en las redes. Que haya mucha suerte, chicos. Un saludo y nada, nos veremos en la próxima vez. Hasta luego. Gracias, David.